voy a presentarles las normas de la American Psychological Association, más conocidas como las normas APA, ¿ya? Este contenido se ve en enseñanza media y es muy importante que los jóvenes estén informados sobre este formato para hacer trabajo de investigación. Las normas de la American Psychological Association son hoy en día uno de los estándares más reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico. Desde el año 1929, cuando sale a la luz el primer esbozo de las normas, hasta el presente, APA se ha convertido en un extenso manual para la divulgación del trabajo científico en todas las áreas del conocimiento. El manual APA 2019 es visto como una autoridad en cuanto a normas de creación, presentación, formato, citación y referencia de trabajo. La última edición corresponde a su séptima versión, es decir, del año 2020, pues no está entre los planes de la asociación sacar una nueva edición, por lo tanto siempre se la trata de considerar como la definitiva. Por lo general es así. Con respecto a lo que es importante de la norma APA, es que hace hincapié en una cierta formalidad y una cierta generalización de la escritura de un trabajo científico, ¿ya? O de un trabajo de tipo académico, puede ser del área humanista o de las ciencias puras. Escritura con claridad y precisión. El manual APA no regula de forma estricta el contenido de un trabajo académico, sin embargo apela a la comunicación eficaz de las ideas y conceptos. Las normas APA 2019 invitan a la eliminación de las redundancias, ambigüedades, generalidades que entorpezcan la comprensión. La extensión adecuada de un texto es la rigurosamente necesaria para decir lo que deba ser dicho. Acá tenemos la presentación, ¿verdad?, de lo que nosotros conocemos generalmente como la cubierta, la página de presentación de lo que nos vamos a encontrar después. ¿Ya? Esta formalidad es muy importante donde se considera, por ejemplo, la inserción del número de página, generalmente en esta posición, a la derecha de mi notebook, de mi escritorio del notebook, va el título del trabajo, ¿verdad? Va el nombre del alumno en este caso, o que vendría siendo el autor de este trabajo, que puede ser bibliográfico, experimental, puede ser una investigación sociológica, psicológica, el análisis de unas obras de arte, etc. Siempre se trata de respetar esta estructura. Ahora, esta misma estructura yo le puedo colocar el símbolo al que pertenece la institución para la que yo estoy presentando este trabajo. Es decir, puede ser la insignia de la universidad, con su lema, la insignia del colegio, con su respectivo lema, algo que identifica, ¿verdad?, la pertenencia del autor de este trabajo. Después va, ¿verdad?, claro, abajito va la afiliación escrita con más detalle, pero si quiero ser más específico también puedo colocar la asignatura, ¿ya? La asignatura y se coloca el curso o el nivel al que pertenece ese estudiante, alumno o alumna, y el profesor o profesores que me han solicitado este trabajo. Y al final se coloca la fecha de entrega, ¿ya? En ese orden y esa estructura. Acá entonces, ahora va la numeración, ¿verdad? Y como les vuelvo a repetir, el símbolo que identifica a la institución. Con respecto al formato de las letras, ya el tipo de letra o el formato de la presentación del trabajo según la norma APA, el primero más tradicional, original,
era el tipo de letra Times New Roman número 12, ¿ya? El interlineado se mantiene hasta el día de hoy a doble espacio, 2,0 o 2.0 para todo el texto, con única excepción en las notas a pie de página. Los márgenes ideales son 2,54 centímetros por todos los lados de la hoja, ¿ya? O sea, esto tiene que ser una medida exacta, ¿ya? De acuerdo a lo que pide la norma APA, 2,54, 2,54 arriba, 2,54 abajo, 2,54 a la derecha y 2,54 a la izquierda. Hay esta séptima edición, ¿verdad? Que es del año 2019, que es la última. Corresponde aclarar aquí que se integra siempre y se aclara que se pueden utilizar cualquiera de esas formas de letra que están indicadas ahí. Es decir, Times New Roman, tamaño 12, Georgia 11, Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10 puntos o 10, tamaño 10. ¿Ya? Como se les repito, esto es muy importante tenerlo claro, porque si nosotros formalizamos el uso de una de estas tres formas de letra en el colegio, por ejemplo, estaríamos excluyendo las otras. Es importante que los jóvenes de tercero y cuarto medio sepan que en la universidad pueden encontrarse asignaturas que le pueden pedir indistintamente estas 5 formas de letra con las medidas precisas. Y lo otro que debo indicar acá es que a nivel universitario se utiliza la hoja tamaño carta, ¿ya? Acá entonces también tenemos, se puede escribir de las dos formas, con sangría, ¿ya? A la cual se le llama la sangría francesa, la cual puede ser, según yo, más elegante, especialmente en la presentación de algún tipo de texto como ensayos humanistas, por ejemplo, del área de las leyes, de las letras, de la historia, ¿ya? Pero eso depende de lo que solicite el profesor, que está indicando cómo debe ser presentado dicho trabajo, ¿ya? En eso hay una cierta libertad, pero siempre considerando esas 5 formas de letra. Después está la alineación del texto, que por lo general es el estilo que se llama estilo americano, que en realidad debiera ser estadounidense, el estilo en que se alinea todo el texto a la izquierda. ¿Ah? Se llama también quebrado o en bandera. De esas 3 formas, ¿verdad? Lo conocemos, a la izquierda, quebrado o en bandera, que suele ser más práctico, más rápido y digamos, evitamos a veces que la sangría no me coincida y me quede chueca, por ejemplo, aun cuando yo tenga un tipo de Word que te facilite la redacción, ¿verdad? Pudiera ocurrir eso. Pero sin duda hay muchas universidades con sus respectivos departamentos y carreras que hasta el día de hoy siguen solicitando la sangría, ya que es la formalidad original de las gramáticas de los diferentes países. ¿Ya? Yo hablo de los países que tienen lenguas que derivan del latín, ¿ya? Se utilizan el estilo francés, italiano y castellano, barcelonés, por ejemplo, catalán. La organización de los encabezados, el manual APA, perdón, recomienda la jerarquización de la información para facilitar el ordenamiento del contenido. Los encabezados no llevan números ni tampoco mayúsculas sostenidas, ¿ya? Hay diferentes niveles, ¿ya? de formatos o de propuestas que hace la norma APA para escribir los encabezados, ¿ya? Existe un nivel 1 donde el encabezado está centrado y va con letra negrita, con mayúsculas y minúsculas. Ese sería un nivel 1, ¿ya? Existe un nivel 2 donde el encabezado va alineado a la izquierda en negrita con mayúsculas y minúsculas. En nivel 3, el encabezado de párrafo va con la sangría, con letras en negrita, mayúsculas, minúsculas y un punto final, ¿ya? Y el nivel 4 es un encabezado de párrafo con sangría, con letras en negrita, cursiva,
mayúsculas, minúsculas y punto final. Y un quinto nivel, ¿verdad? Es un tipo de encabezado de párrafo con sangría, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final, ¿ya? Esto también va a depender de lo que solicita el profesor, por eso que hay que hacer bastante hincapié en que un alumno debe leer bien las instrucciones dadas por el profesor. Obviamente que si está en la universidad, por el académico o profesor guía que le está solicitando el trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede incurrir en una falta y también arriesga el puntaje de su evaluación final. Vamos a ver ahora lo que es la seriación. La seriación tiene que ver con el orden, ¿verdad? Para el manual APA, la seriación se puede hacer con números o con viñetas, ¿ya? La viñeta, bueno, aquí yo tengo esta marca, este símbolo que lo puse ahí entre paréntesis. Pero su uso no es indistinto. Los números son para orden secuencial o cronológico, ¿verdad? Y se escriben en números arábigos seguidos de un punto. ¿Ya? Que los jóvenes me preguntaban qué es arábigo. Arábigos son los números árabes que utilizamos diariamente, ¿ya? Tal como los conocemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Los otros son los números romanos, que ellos aprendieron desde pequeñitos. Las viñetas, ¿verdad?, son para las seriaciones donde el orden secuencial no es importante y deben ser las mismas a todo lo largo del contenido. Por regla general, las seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico en todos los enunciados y mantenerse en alineación paralela, ¿ya? Claro, pues no saco nada con colocar, por ejemplo, el título de un tema centrado al medio y después el otro alineado a la izquierda o el otro alineado a la derecha. Entonces, si yo leo el texto, obviamente que se ve desordenado. Siempre dice hay que mantener la alineación paralela en todo el trabajo, porque la formalidad es importante. Acá vamos a ver unos ejemplos de seriación, ¿verdad? Donde, por ejemplo, se hablan de los pasos, ¿verdad?, de una investigación, y aquí están numerados con número arábigo, y después del número va un punto. Eso es lo que aconseja la norma APA. Claro, en muchos textos, presentaciones, nosotros vemos un punto y un guión, ¿ya? Pero esto es lo que aconseja la norma APA. Acá tenemos otro tipo de seriación donde están ocupadas así en estilo como dos columnas, ¿verdad? Que es una monografía, donde aquí se supone que en este trabajo se va a hablar en la asignatura de metodología de la investigación, de la monografía, qué pasos hay que dar para escribir una monografía y la estructura de un proyecto de investigación, ¿ya? Y acá está presentado en dos columnas, en la forma de dos columnas en realidad, que muchas veces esta forma también facilita la didáctica, ¿ya? La didáctica sobre todo para los jóvenes estudiantes de tercero y cuarto medio o que están en primer año de la educación superior, sea universidad, instituto de educación superior, eh, técnico o incluso donde también les pasan, ¿verdad?, redacción de trabajo de investigación, en las fuerzas, ya sea Fuerzas Armadas, en la Escuela Militar, ¿verdad?, o en la PDI, etcétera. ¿Ya? Las tablas y figuras obviamente que son importantes, pueden ser extraídas, ¿verdad?, de diferentes fuentes científicas, y es importante que siempre se respete el origen, ya la autoría, el lugar de donde son extraídas. Dice, para la creación de tablas y figuras, perdón, es posible usar los formatos disponibles de los programas electrónicos. No hay una prescripción determinante sobre el modelo que debería utilizarse. Las normas APA indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números arábigos, en el orden como se van mencionando en el texto. Tabla 1, figura 1. Esto debe aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura, ¿ya? Y eso requiere de una revisión final y requiere de que el alumno o la persona que está escribiendo este trabajo haga una revisión antes de imprimir su trabajo para presentarlo, ya sea anillado o encuadernado, ¿ya? Eso también depende de lo que le solicite el profesor.
No está permitido el uso de su fijación como 1A, 2A. APA recomienda un formato estándar de tabla donde no se utilizan líneas para las filas ni celdas, solo para las columnas. Tanto a las tablas como a las figuras se les coloca una nota si deben explicar datos o abreviaturas. Si el material es tomado de una fuente protegida, en la nota se debe dar crédito al autor original y al dueño de los derechos de reproducción, en el caso que sea un CD o un podcast, que lo vamos a ver al final de este PPT. Además, es necesario contar con autorización por escrito del titular de los derechos para poder reproducir el material. Ya, eso es importante porque cuando nosotros hemos realizado nuestros proyectos de investigación, en este caso el proyecto ALGA con la tía Alejandra Vegas, siempre le estamos recordando que si el texto dice que está prohibida su reproducción total o parcial, obviamente que no se puede copiar. De hecho, hay muchas páginas que están cifradas y que impiden, ¿verdad?, que alguien copie y pegue. ¿Ya? Eso es muy importante, que los niños tengan clara esa situación digamos, desde chiquititos, desde pequeñitos. Aquí tenemos una lista de abreviaturas, ¿verdad?, que se pueden utilizar o que se utilizan en los trabajos de investigación, ¿verdad?, como es edición revisada, EdRev, siempre con un puntito porque yo estoy acortando, ¿verdad?, la palabra. SF es sin fecha, claro, a veces hay artículos o alguna opinión emitida y en la fuente no me aparece la fecha, por lo tanto le pongo S.F. Las páginas se ponen, si es una página se pone P. y si son varias páginas se pone PP. ¿Ya? Esas son estas abreviaturas que están acá son las que están aceptadas por la norma APA. Ya acá también hay unas tablas APA según normas APA para esta sexta edición. Las citas.